Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, a mis vecinos conocidos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, elemental. Correcto, el profe Ramón. Estoy acá nuevamente porque Dios, mi Padre Celestial, coloca en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad de llevar un mensaje a través de esta palabra viva y eficaz para aquellas personas que bien tengan recibirlo, aquellas personas que están pasando momentos tristes, dolorosos, terribles, de soledad, de abandono, de crisis, un deterioro moral, ético, en fin, de corrupción, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo, de toda la gama como ahora se disfraza el pecado. Amén. Entonces, estoy aquí porque el Señor coloca en mí, repito, llevar un mensaje sencillo, muy simple, para aquellas personas, repito, que lo quieran tomar. Eso no quiere decir que no esté expuesto a las críticas, como un fanático, como uno que está adoctrinando, para nada. Gracias a Dios que el Señor me ha dado esa cualidad de llevar el mensaje para todos aquellos que lo quieran recibir. Repito, usted está en todo su derecho de ignorarlo, pero yo tengo el deber de informarle y de decirle que Cristo le ama. Amén. Por lo tanto, hoy quiero hablar de una palabra sencilla que el Señor me regala, porque muchos estamos por esta época decembrina y de enero todavía en modo vacaciones. Y el Señor me regaló el título elemental, de regreso a casa, de regreso a casa. Y me voy a agarrar de esta palabra que está ya Lucas 15:11, una parábola muy conocida por el pueblo de Dios, la palabra del hijo pródigo. Bueno, son dos, pero vamos a hablar de cada uno de ellos por separado. Y allí en Lucas 15:11 nos habla que un padre tenía dos hijos. En esta versión vamos a encontrar, si usted lo lee allá, padre con P minúscula y padre con P mayúscula. Se refiere a Dios nuestro Padre Celestial. Es una parábola. Amén. Y dice que el padre tenía dos hijos y el menor de ellos, siempre que hay dos hijos, es porque el uno es mayor y el otro es menor. Eso la palabra no se equivoca. Usted me puede decir y los gemelos y los mellizos, no importa, hay uno mayor y otro menor. Amén. Pero ese no es el cuento, ese es para ponerle gracia a esta palabra viva y eficaz. Y el menor de ellos un día se levantó con los demonios alborotados y le pidió los bienes que le correspondían. Imagínense. Aquí de entrada ya la palabra nos muestra que no le pidió la herencia,
porque la herencia es la sumatoria de las bendiciones más los bienes. Y este pidió fue bienes, y leyeron bienes. Entonces, vamos a aprender a pedir herencia. Herencia es bendiciones más bienes. Porque este muchacho pidió bienes y ya vamos a ver cómo le fue. Se fue lejos de la presencia de esa provincia, se alejó del Padre y fue y malgastó todo su dinero con sus amigotes, con sus compinches, con los del parche del barrio, con aquellos que le lavaron el cerebro porque no se lo dejó lavar en la iglesia y se fue. Y se fue y malgastó. Cuando llegó con el dinero, obviamente allá donde los amigotes, el dinero atrae amigos, pero apenas lo vieron sin dinero, se quedó también sin amigos. Y empezó a pasar aceite, como se dice, a tener esa necesidad. Le llegó el hambre y lo acosó y él se vio ya acorralado. Entonces aquí lo que nos dice es que la condición es porque él pidió bienes, porque he escuchado a algunos hermanos de la iglesia que dicen que ese muchacho lo dañó la bendición. No, la bendición de Jehová no puede dañar a nadie. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza. Tenemos que separar qué es la bendición y qué es los bienes. Amén. Este muchacho le fue porque así fue que estaba, el pidió fue bienes. Cuando ya se vio que el hambre lo golpeaba, se arrimó a uno de los del pueblo y le pidió trabajo y él le mandó a criar cerdos en la finca que tenía. Y dice la palabra que deseaba comer de las algarrobas, o sea, de la comida que le dan a los cerdos. Mire la condición, cómo se deterioró. Después de ser hijo, no llegó ni esclavo, peor. Y eso nos muestra la primera situación cuando nos alejamos de la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos del templo, cuando nos alejamos del culto, cuando nos alejamos de nuestros hermanos en Cristo, de la fe. Amén. Las consecuencias son terribles. ¿Por qué? Porque al alejarnos de la cobertura de Dios quedamos desamparados. Entonces por allá dice Mateo 12:43 que la casa estaba bien limpia, ordenada. Entonces, como ya no estaba bajo la cobertura del Padre Celestial, llegaron los demonios y 7 demonios más, y el estado de esa persona vino a ser peor que el primero. Amén. Entonces, mire la situación cuando nos salimos de la cobertura de Dios nuestro Padre Celestial, las consecuencias que vamos a asumir. Este muchacho fue y deseaba, repito, comer de las algarrobas, y un día, levantándose, entrando en sí, dice, entrando en sí, exclamó y dijo, me levantaré e iré al Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, entró en sí quiere decir que una persona que está lejos de la presencia, que se va lejos de la presencia del Señor, lejos de la iglesia, lejos de la palabra de Dios, lejos de los hermanos que debemos vivir juntos en armonía, es porque no está cuerdo. Dice que entró en sí, no es una persona cuerda, no es una persona que está razonando normalmente. Y declaró, y el Señor le permitió que se levantara, porque le dio las fuerzas como las del búfalo, porque Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y levantándose se fue, y el Padre apenas lo vio, se fue y se movió a misericordia, lo abrazó, lo besó. En fin, esa situación
es de que nosotros cuando nos alejamos de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, que nos vamos a dar una vueltica por el mundo del pecado, llegamos aporreados. Y a esos que salen a dar una vueltica por el mundo del pecado, los hermanos en Cristo los llaman los descarriados. Los descarriados. Ese está descarriado, es decir, se salió del carril y está andando locamente. Esos descarriados, yo le doy gracias a Dios porque entre los 15 y 18 años que llevo en el Evangelio que el Señor me trajo en una oreja, jamás me he alejado de la presencia de los caminos del Señor. Ahí vamos perseverando. El Señor coloca en mí cada día ese deseo. El que comenzó la buena obra la perfecciona, me va alimentando con su palabra, me convence con el Espíritu Santo del pecado, del juicio y de justicia. En fin, Él va haciendo la obra. Amén. Y estamos ahí perseverando. Amén. En el caminar cristiano todos los días es perseverando, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No que haya perseverado, eso no tiene ninguna explicación ya cuando diga pasado. El pasado no existe en el caminar cristiano, es el presente, el presente. Por allá en Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que habitaba. Entonces el caminar cristiano es permanente. Este muchacho se salió de la cobertura y gracias a Dios fue recibido nuevamente por el Padre, porque los que somos padres pues amamos a nuestros hijos a pesar de las condiciones en que ellos vivan. O sea, es un amor incondicional. Amén. Y de una vez lo recibieron, le llegó y lo mandaron le dieron vestiduras nuevas, vestiduras de lino fino, le dieron el anillo que lo identifica que él tiene autoridad como hijo del Padre, es decir, pasó nuevamente de ser esclavo a ser hijo. No es lo mismo ser esclavo o siervo que ser hijo de Dios. Los esclavos y los siervos no quedan en casa, los hijos sí heredan. Amén. Entonces es una gran diferencia. Y ese anillo representaba la autoridad nuevamente como ser hijo del Padre. Y le colocaron calzado. Nosotros también, cuando fuimos traídos por nuestro Señor Jesucristo a sus pies, entonces nos dio vestiduras de salvación, la armadura de Dios, la espada de la fe, la palabra de Dios, el escudo de la salvación, en fin, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Todo nos equipó el Señor. Nosotros no nos han dado el anillo que nos identifica como hijos de Dios, pero tenemos y fuimos sellados con el Espíritu Santo que nos garantiza de que somos hijos de Dios. Tenemos el sello. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y nos han colocado calzado para seguir caminando con Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que ir a llevar, a pregonar este evangelio y predicar este evangelio, esta buena nueva a toda criatura. Amén. Y dice que se formó la fiesta, el becerro gordo lo mataron, hubo abundancia de comida, en fin. Pero cuando llegó el hermano mayor, que permanecía con el Padre ahí en la casa, en la misma casa, pero ahí con el Padre, dice que se molestó, es más, se enojó, le dio envidia y le dijeron, pero es que su hermano vino y estaba muerto y tal. Entonces se enojó porque se formó la fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Qué nos demuestra que este muchacho, el mayor, se enojó porque haya llegado el hermano? Eso nos demuestra que hay personas que están en la iglesia, que están caminando en la iglesia, pero que están perdidos en la iglesia.
llenos de envidia, de odio, de rencor, de amargura, de hipocresía. Amén. Entonces, por eso las bendiciones no fluyen. ¿Por qué? Porque no importa que esa persona ore 10 horas al día. Si el caminar cristiano, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame, hijo mío, tu tiempo o todo tu tiempo. Es orar en espíritu y en verdad con las mismas palabras que nos ha enseñado Cristo, que son espíritu y son vida, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren, repito, en espíritu y en verdad. Es la calidad de oración en el espíritu, y orar en el espíritu también incluye el fruto del Espíritu Santo, el amor, la bondad, la paciencia, la fe, en fin, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Por eso hay que caminar con el Señor con un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, y decirle, Señor, de regreso a casa. ¿A dónde vamos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En la casa del Padre tenemos vida y vida en abundancia. Allí está el Rey que responde por nosotros. Amén. Él es el que pelea la buena batalla. ¿Para qué ir a dar una vueltica por el mundo del pecado si llegamos a una condición triste de descarriado, repito, que es un estado triste, lamentable, donde ellos mismos cuentan que desean, anhelan regresar, pero hay algo que les impide pasar esa puerta, ese portón de la iglesia? No los dejan porque ya están obrando sobre esa persona los demonios que lo tomaron. Entonces, observen que muchas veces se cumple o se ha visto que los que hablan mal de los hermanos de la iglesia, que los que hablan mal del pastor de la iglesia, son aquellos que un día estuvieron y ya no están. ¿Por qué? Porque están endemoniados, están llenos de odio, de rencor, porque eso es lo que hace Satanás, que Dios lo reprenda, porque Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. O sea, mejor vamos de regreso a casa. Mejor estar en la casa con el Padre Celestial, nuestro amado Salvador, y con la guianza del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.